y les voy a compartir la presentación. Ok, muy bien. Cuando miren la presentación ahí, me avisan, por favor. Ya, doctor, está disponible. Ok, muy bien, gracias. Bien. Les mencionaba que uno como psiquiatra va haciendo el examen mental desde el momento en que el paciente llega al consultorio. Desde el momento que toca la puerta, uno escucha el qué tan fuerte o qué tan débil es el golpe. Cuando él se sienta en el sofá, uno ve cuál es la posición de cómo se sienta, cómo se planta el paciente durante la conversación, si hace contacto visual, si no hace contacto visual, el timbre de la voz, la velocidad de la voz, cómo habla, el sentido de cómo conversa, si hay que cucharearle, entre comillas, si hay que estarle sacando las palabras con cuchara o lo hace de una forma fluida. Todo eso se va fijando uno. Cuando toma los datos generales, cuando toma datos como la dirección, con quién vive, cuántos años tiene, estamos valorando apartado de la memoria, la orientación. Bien, es bien importante tomar en cuenta que los síntomas y signos deben de tener una coherencia, se deben de integrar en un esquema de síndromes coherentes. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase, el próximo martes, para tener un chance, un espacio para que ustedes puedan trabajar en la investigación de los temas. Bien, y estos signos y síntomas los vamos a ubicar en un esquema de síndromes para orientarnos, para tener un orden lógico dentro de esta historia clínica. Este examen mental lo vamos a obtener a través de la observación directa e indirecta del paciente. En algunos apartados vamos a necesitar preguntar, vamos a necesitar preguntarle al paciente, pero otras veces lo vamos a hacer a través de los ojos de la familia, a través de lo que nosotros vemos directamente. Les voy a comentar dos casos. No sé si les había comentado del paciente maníaco que había atendido la semana pasada, creo. No sé si tuvimos el chance de platicarlo o no. Chicos. Creo que no, doctor. Ok, muy bien. Este es un joven de 26 años de edad que estaba en una relación sentimental. En los últimos meses tuvo exceso de trabajo, bastante exigencia dentro de la empresa donde trabajaba. Estuvo prácticamente una semana o un poquito más sin poder dormir. Solo dormía entre 1 hora a 3 horas máximo. Comenzó con disminución de la capacidad del sueño, comenzó con una platicadera, hablando de grandezas, que era el gerente de esa empresa, que tenía una entrevista en Hong Kong para poder cerrar un negocio, para importar unas infraestructuras para Honduras, que tenía una entrevista con el presidente de Honduras para poderle transmitir la información, porque él iba a vender un gran proyecto de telecomunicaciones y plantas generadoras de energía en algunas zonas del país, y todo esto pues el paciente poco a poco se fue deteriorando, fue gastando más dinero de la cuenta, comenzó a gastar mucho dinero con las tarjetas, comprando cosas innecesarias, quiso sacar un carro en una empresa de autos, último modelo, y como él tenía buen porte y que se miraba, que se arreglaba mucho, pues prácticamente precalificaba para un préstamo. Entonces este chico
Llegó al Seguro Social, allá lo vieron, lo mandaron para el Mario Mendoza. En el Mario Mendoza lo entrevistaron, vieron que el paciente estaba psicótico, que estaba maníaco, lo inyectan. Lamentablemente las inyecciones que le dan al paciente pues lo pone muy mal, no tolera los efectos adversos, entonces lo dejan de llevar al hospital y lo vuelven a llevar al seguro, y así estuvo durante unas 2 semanas, y el paciente en vez de mejorar iba empeorando. Me lo llevan a mí hace más o menos unas 3 semanas atrás, lo evalúo, le doy tratamiento bioral, estaba más o menos bien, pero resulta que la novia pues no soporta la presión de estarlo cuidando, de estarlo atendiendo, y se le va. Pero esto, en vez de ayudarlo al paciente, en vez de ayudarlo a estar tranquilo, lamentablemente lo descompensa aún más. Pero no se pone triste, sino que se pone más alegre. O sea, comienza a decir de que hay 6 millones de mujeres en Honduras, perdón, y que por una no se va a poner a llorar. Cuando llega a mi consultorio, pega duro en la puerta, el toque es fuerte, se siente y le pregunto yo, ¿cómo se siente José Luis? Yo, excelentemente bien, súper bien, lleno de energía, optimista. Y hoy no quiero hablar de mí, sino quiero hablar de usted, de dónde es, a qué se dedica, dónde estudió psiquiatría, por qué estudió psiquiatría, quiénes son su familia, dónde vive. Yo desde que yo miré que el paciente venía, yo estoy excelentemente bien, dije, no, este paciente no está bien. Y cuando me dijo, yo no quiero hablar de mí, sino quiero hablar de usted, quiero que no hablemos de paciente a médico, sino que de amigo a amigo, quiero conocerlo más a usted, saber quién es como ser humano, su familia, sus hijos, todo lo que usted pueda. Este paciente no está bien. Entonces comencé a platicar con él y en efecto, lamentablemente tenía ideas de grandeza, andaba con ideas místico-religiosas, muy inquieto, muy hiperactivo. Eh, Y fue ahí cuando, como dicen ahí, y fue ahí cuando el doctor Cruz sintió miedo, porque estaba alegre, a punto de volverse irritable y volverse agresivo. Y el doctor Cruz solo mide 1.59 de estatura y pesa 128 libras, entonces no es así como que digamos que aguante mucho peso, mucha fuerza. Entonces el hombre sí medía 1.70 y es un hombre corpulento. Entonces, si este paciente se agita, si este paciente me dice a querer golpear, pues hasta aquí hemos llegado. Afortunadamente logramos contenerlo, lo dejé en la sala de espera del piso, entré a la mamá porque andaba la mamá, le empiezo a preguntar cómo estaba el paciente, definitivamente está mal, doctor. Bueno, la mamá fue a traer al papá al parqueo y el paciente quedó ahí en la sala de espera después de que yo saqué a la mamá y le di todas las indicaciones. Tuve que bajar del cuarto piso donde está mi consultorio hasta el parqueo, al primer piso del hospital, para podérselo entregar a la familia y decirle que necesitaba hospitalización. Pero si le traigo este caso a colación por el tema de que ahí, viendo solamente con los primeros 5 o 10 minutos de la entrevista, yo me di cuenta que el paciente no estaba bien, que estaba maníaco, que estaba agitado y que era, si yo me hubiese puesto a platicar un poco más con él, una palabra, un gesto que probablemente yo hubiese dicho, era detonante para que el paciente se pusiera hostil o agresivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es bien importante tener en cuenta que esos síntomas deben ser comprendidos también dentro de un contexto sociocultural y biográfico del paciente. Por eso les decía yo, si tiene una relación de pareja este paciente y la señora se le fue y lo dejó solo, ¿cuál creemos nosotros que tendría que ser la primera reacción de él? A ver si alguien me ayuda. ¿Alguien está ennoviado aquí? Sí. Que no sé, que estar muy alegre. Que se fue, ¿no? Que
Esto es violencia. Eric, hay como Pero no sería interferencia. que uno Hola, Eric. Entrecortado. ¿Quién me dijo que estaba ennoviado por aquí? Yo. Ok, ¿quién es yo? Boquín. Poquín, ¿estás ennoviado? Sí, es cierto, estás ennoviado y miro una foto en el estado de WhatsApp. Poquín, ¿cómo te sentirías si tu novia te deja? Si termina la Pues relación. un poco consternado, diría yo. O sea, me preguntaría el por qué, pues más que todo, no tanto como tristeza sería lo principal, no, sino como el por qué. O sea, bien. Ok, no. Cheque, hombre, que no sentiría tristeza. Yo sí les diría, yo me sentiría triste. O sea, lo normal, cuando termina la relación, yo creo que todos nos sentiríamos tristes. Y esto es lo que me llamó la atención a mí, que este paciente, en vez de ponerse triste, se ponía muy alegre y decía, una mujer que se vaya, la mujer, doctor, de todos modos hay 6 millones de mujeres en Honduras con las cuales uno puede tener una relación. Entonces ahí vamos viendo que el paciente pues no está del todo bien. Esto ya lo habíamos mencionado. Bien, el examen mental se hace a lo largo de la entrevista. Se contraponen todos los apartados, pero realmente se hace una división de cada una de las funciones y de los estados más con una finalidad didáctica o metodológica. Por eso es que cada día vamos a ir viendo un apartado de cada trastorno de cada apartado del examen mental para ir aprendiendo. ¿Qué es lo que me interesa a mí que puedan entender? Que puedan identificar cuál es el apartado del examen mental, cuáles son las pruebas para evaluar el examen mental en ese apartado y cuáles podrían ser las alteraciones que se puedan presentar. Llámese esto atención, llámese esto memoria, llámese esto percepción. ¿Cuáles son los apartados de ese examen mental? Aspecto y actitud general, que con ese estamos bien familiarizados porque eso lo hacemos en semiología. El apartado de conciencia, que es darnos cuenta de todo lo que hay alrededor, de todo. La atención, que es el enfoque de la conciencia en un determinado estímulo. La orientación en tiempo, lugar y persona, la persona autopsíquica y alopsíquica. La memoria en todas sus facetas, la memoria de trabajo, la memoria semántica, la memoria episódica, la memoria procedimental. Vamos a ver cada una de las memorias y cada una de las alteraciones en cada una de ellas. Sensopercepción, también, ¿verdad? La sensopercepción. La conducta motora, el afecto, el pensamiento en todas sus facetas, forma, curso, contenido y control. El insight, que estamos hablando de conciencia de enfermedad. El juicio, que estamos hablando de reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por último, la abstracción, que es el equivalente a coeficiente intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo cada uno de esos apartados, vamos a ir viendo cada uno de los apartados y cada uno de estos apartados va a tener un tema que ustedes van a desarrollar de una patología relacionada con ese apartado y probablemente vamos a tener la oportunidad de ver alguna película relacionada con ese tema para poder afianzar el contenido. ¿Y qué es el examen mental entonces? Pues el examen mental es la parte de la evaluación clínica que va a permitir describir las observaciones e impresiones por parte del examinador del paciente psiquiátrico en el momento de la entrevista. Aquí vamos a anotar todos los hallazgos que nosotros podamos tener en cuanto al paciente. Cada uno de esos hallazgos. Es la descripción del aspecto del paciente,
de su forma de hablar, de las acciones y de los pensamientos a lo largo de la entrevista. Es bien importante tener en cuenta que el examen, la historia clínica es un corte longitudinal, desde el nacimiento, desde el embarazo, desde la escuela, el colegio, la universidad, la historia de enfermedad actual, sus antecedentes personales y familiares, es un corte longitudinal a lo largo de la vida del paciente. Pero el examen mental es un corte transversal, tiene una validez limitada en el tiempo. Bien, ¿cuándo es el examen de patología de ustedes, chicos? Hoy. ¿A qué horas? A las 3. A las 3 de la tarde. A las 7. Díganme sinceramente, ¿cuántos de ustedes están ahorita poniéndome atención? De los 16 que están conectados, que de verdad me están poniendo atención, y quienes están ahorita, porque tienen que estar conectados aquí en la plataforma y que están leyendo todavía patología. Díganme con sinceridad. Yo estoy aquí en cuerpo y persona y mente. Ok, a ver, ¿quién es más? Yo sí estoy prestando atención porque ya no me gusta estudiar como tan a la carrera una hora antes. Ah, ok, muy bien. A ver, ¿quién es más? Yo igual estoy prestando atención. Ok. ¿Hay alguien que no esté prestando atención? No se oye, padre. No me voy a enojar, chicos, les estoy diciendo. Ok, ¿cómo están los ánimos ahorita? Los que ustedes que me contestaron, que me participaron, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo están los niveles de ansiedad ahorita, en este momento? Pues la ansiedad está al 1000. Al mil. Eso sí, doctor. Correcto. Entonces, si yo les hago un examen mental ahorita, en ese apartado de afecto me va a salir alterado por ansiedad. Pero si el examen mental se los hago a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, ¿cómo estarían los niveles de ansiedad? Pues yo digo que disminuido. Correcto, ahí vamos a hablar del corte transversal. ¿Cuáles son las características del examen mental que debemos de tomar en cuenta? Todo examen mental debe hacer referencia a la fecha y a la hora de la exploración, porque es, en términos generales, un corte transversal. Y bueno, dividimos artificialmente cada uno de los apartados con fines más didácticos y metodológicos que de lo que realmente hacemos. El examen mental es una descripción sistemática y minuciosa de las alteraciones mentales para poder evaluar la evolución del paciente. Y todo examen mental y toda historia clínica debe de cumplir la función comunicadora al otro. Yo hice el examen mental, pero lo debo de describir con tanta exactitud y tan detallista para que cualquiera que lo lea pueda tener una imagen mental de cómo lo encontré yo al paciente. Y es bien importante poder describir el fenómeno observado en cada una de las funciones, pero también hacer una conclusión referente a los hallazgos que encontramos. ¿Para qué nos sirve el examen mental? Nos sirve para el diagnóstico de enfermedad mental. Además, también el examen mental nos aporta información sobre la repercusión de la enfermedad en el psiquismo y la emocionalidad del paciente. También es una buena herramienta para poder ir evaluando la evolución de la enfermedad o de la crisis en el paciente. Puede ser que el examen mental ahorita a las 2 de la tarde esté en altos niveles de ansiedad y que a las 6 de la tarde los niveles de ansiedad hayan bajado. Entonces también me sirve, esta es una buena herramienta para saber si el paciente ha mejorado o no ha mejorado. El examen mental se hace a lo largo de la entrevista, pero gran parte de los hallazgos de la exploración viene dada por la observación del médico. De ahí que el médico tenga que fijarse en esos pequeños detalles, cómo se sienta, cómo habla, etcétera, etcétera, etcétera.
Chicos, descripción del paciente, pues es ya prácticamente, ustedes ya saben cómo describir al paciente, ¿cierto? Muchachos. Chicos, ¿están ahí? Ahí está. Boquín. Ok, como tienen examen ahorita, a las 6 de la tarde, yo les voy a mandar en este fin de semana cómo van a quedar distribuidos los temas por temas de clases. Y lo que vamos a hacer es, yo les voy a compartir el video, vamos a ver conciencia y atención. El próximo martes vamos a ver los síndromes de psicopatología. Yo se los voy a dar. Puede ser que lo que les pueda enviar este fin de semana sean unas viñetas clínicas, sin decirles qué síndromes son cada uno de ellos, para que se van familiarizando y el día de la clase pues me van a decir, bueno, el caso número 1 es un caso de tal síndrome. El reporte, el número 2 es un síndrome de tal. Así van conociendo. Para ir desarrollando cada uno de los apartados, conciencia y atención, yo les voy a mandar la clase ya de las que he dado, para que ustedes la revisen antes de la clase, para que tengan la teoría. Nos vamos a conectar para poder aclarar las dudas y vamos a desarrollar el tema que traen los compañeritos. Así como que vamos a tener dos formas. Y ahí, vaya, por ejemplo, vamos a ver tal tema, hay una película que podríamos ver, entonces la podríamos ver antes también, como una forma de distracción, en un tiempo que tengamos libre, que no sea aburrida la película, para poder ir afianzando el contenido. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, doctor. Sí, está bien. Ok, y dejo esto hasta acá porque para que puedan irse, si se quieren ir a bañar, bañense, si quieren ir a tomarse un cafecito, vayan a tomarse el cafecito, si quieren meditación, pues hagan una meditación, o si quieren repasar como los puntos claves de patología, pues que tengan este chance de estos 45 minutos para hacerlo. ¿De acuerdo? Y la próxima semana igual nos conectamos, siempre a la 1:30, si Dios así lo permite. Y así que éxitos en ese examen de patología, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. De verdad les Gracias, agradezco doctor. mucho que se hayan conectado. Gracias, doctor. Cuídense pues, chicos. Muchísimas Nos vemos el Igual, martes. cuídese, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Dele. Gracias. Éxitos en ese examen.